10:40 de la mañana regresamos nuevamente al estudio trayéndoles buen contenido ahora en nuestro segmento Tecnovitrina, porque hablaremos de cómo verificar, cómo tener la certeza que esa información que estamos consumiendo a través de las plataformas digitales, específicamente redes sociales, es una información veraz, es cierta. Y por supuesto la manera de poder identificarlas es buscar asesoría de buenos especialistas, y hoy nos acompaña un gran amigo de la casa que siempre nos trae esas buenas recomendaciones y esos tips que son bien acertados, sobre todo en estos tiempos donde hay tanta información a través de las plataformas digitales. De hecho, antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, yo voy a decir que yo siempre me confundo un poco en redes sociales con el tema de la alimentación, porque prácticamente las redes sociales nos dicen que no podemos comer nada. Ni el agua, ni agua, porque hasta el agua en exceso es más perjudicial para la salud. Pero para poder entonces conocer y adentrarnos en este tema, recibimos a nuestro amigo José Gregorio ¿Qué Morales. tal? Vale, ¿cómo están? Qué gusto, siempre es un placer. Yo también a ustedes, siempre es un placer reencontrarme con ustedes. Un abrazo. Más tarde, finalizamos con un abrazo, finalizamos con un abrazo. ¿Qué tal? Feliz mañana, muchachos. Saludos a todas las personas que están ahí conectados a la señal de Televen. Y sí, vamos a hablar un poco de la verificación de las noticias, de lo que vemos en las redes sociales, o evitar el fake news. Y yo creo que básicamente arrancamos esta conversación diciendo que la fuente es lo más importante. ¿Quién está diciendo eso que estás consumiendo? Y lo grave acá no es recibir información. Estamos expuestos, estamos revisando constantemente nuestras redes y podemos tropezarnos con algo que no sabemos si es o no real. El problema inicia cuando tú multiplicas o te conviertes en un replicador de esa información sin antes validarla. Yo he cometido ese error. Yo también, Todos. Incluso a todos nos ha ocurrido que estamos en la sala o en algún lugar y vemos algo y decimos, ¿viste lo que pasó? Sí. O sea, de una, lo lees. Las cadenas en una aplicación que siempre mandan las abuelitas, las mamás. Sí, pero hace Sí. poco, por ejemplo, un niño que estaba desaparecido en redes. A mí me pasó con y yo ese le di mismo. repost y lo publiqué en mis historias y resulta que el niño no era ni siquiera de acá de Venezuela. Sí, era de otro lugar. Sí, ¿Tú también le y diste muchísimas repost? personas lo Pero hicieron, yo lo muchísimas hice personas. porque lo vi de una fuente, o sea, a quien Yo se lo vi también. publicado es una persona que tiene mucha también. credibilidad. Ese es el Y gran dije, tema. bueno, mi manera de dar un aporte como madre también me sentí, digamos, tocada y dije, wow, o sea, qué triste que este niño esté perdido, vamos a ayudar quizás a Pero una persona. fíjate que ahí no hay un asunto tan grave. Se trata simplemente, bueno, mira, no es de acá de Venezuela, tú intentaste colaborar. Pero cuando se trata de algo que puede perjudicar incluso la salud mental de una persona, alterar los nervios, generar estados de ansiedad o generar pánico, es donde está el asunto. Yo diría que las redes sociales hay que manejarlas con muchísimo cuidado, eso ya lo sabemos, pero existen herramientas para validar esto. La número uno, ya se las dije, que es verificar la fuente. Si una persona @Lulu33, a lo mejor existe Lulu33, ojo, saludamos a @Lulu33, pero no tiene una fotografía, no tiene nada, publicaciones. o sea, ¿qué credibilidad puede tener una persona que ni siquiera expone su cara o se presenta de frente para poder decir algo? Lo segundo es quizá no replicarla de una, o sea, simplemente irte a la fuente, como les decía. Y lo otro, si es una fotografía, leer el copy. A veces nos quedamos solo con la fotografía y no vamos al copy, no validamos eso. Google tiene una herramienta extraordinaria que te permite validar de dónde proviene esa foto. Te vas a Google, escribes validación de fotos o revisión de fotos, la ubicas y él te va a decir, Google te va a decir el contexto. Sabes que a veces se publican fotografías que son del año 2000 tal y no son actuales, entonces te pueden confundir. Esa es una herramienta útil si quieres validarla. ¿Qué? Google, validación de imagen. Puedes escribir validación de imagen o revisar, hacer validación de imagen. Puedes escribir así y te va a arrojar varias herramientas que te permite revisarlas, ¿ok? Eso es importante. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con TikTok? Instagram al menos te permite saber, te permite ver de manera muy rápida la fecha en la que se publicó esa imagen. TikTok no tan rápido, tienes como que irte, buscar, es un poco más complicado. Entonces TikTok, cuando se trata de noticias o información importante, TikTok no es la herramienta más útil para validar. Compartir otra anécdota y mamita, espero que no me odies por eso. No la odies, por favor. Pero las mamita. personas mayores que están ahora en la onda de conocer a través de las plataformas digitales y están metidas en TikTok, todo es alarmante. O sea, de verdad, yo a veces hablo con mi mamá y me dice, préstalo de ello. Ya va, mamá, cálmate. Todas las mamás, todas. Atención, tías. O te reenvían las cadenas. Sí, de una. Yo siempre normalmente le digo a las personas, para no solo incorporar a nuestras madres o a las tías, es de quién te lo dijo.
quién te lo envió. Lo vi en TikTok. Lo vi en TikTok y simplemente lo envían los A mí grupos. me lo dice mi papá y me dice, hija, ¿tú sabes que vi esto? Ahora, ¿cómo saber si es verdad? ¿O será que es mentira? Pero ya por lo menos tu papá te... Ya, Sí, eso es un paso, sí, al menos claro. duda, eso es importante, dudar. Igual que otro asunto, cuando ocurren polémicas, hay problemas donde hay dos caras, vamos a citar un ejemplo fácil, Piqué y Shakira, por ejemplo. Tú eres muy fan de Shakira quizá o de Piqué y puedes estar con ellos allí chévere siguiendo la noticia de uno, pero ¿por qué no ver la otra cara? ¿Por qué no ver la otra historia? Así construir tú mismo algo. Claro, esto que estamos citando es un caso muy quizás superficial, pero cuando se trata de cosas más serias, sí, pero bueno, pero cuando se trata de cosas un poco más serias, ¿por qué no contrarrestarle y sacar tus propias opiniones? Eso es lo más importante. Fíjate algo, José, otra de las cosas es que a través de la fake news se mancha la imagen de muchos profesionales. Correcto. Sí, es muy fácil que alguien está haciendo bulla, como decimos nosotros, esta persona que está influyendo de manera positiva, a pesar de que quizás tenga un mensaje disruptivo para llegarle a más personas, se agarran de cualquier cosita y terminan tergiversando todo ese contenido y empiezan a mancharlo. ¿Cómo trabajar eso en el caso de estas personas que están buscando entrarle, ¿no?, al espectro público a través de un contenido de valor en redes sociales de forma masiva? Precisamente, yo creo que la tarea no es del que genera la información. El que genera la información sabemos lo que está buscando views, está buscando hacerse visible a través de esto, porque se venden los titulares y esos titulares lamentablemente alimentan el morbo de la mayoría. Yo creo que cada uno de nosotros lo que tiene es que revisar, asegurarse de lo que está leyendo y sobre todo la fuente. No es lo mismo que quizás ANMA, porque ANMA precisamente, o cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, como que se asegura muy bien antes de publicar, revisa su contenido porque no puede exponerse. En cambio, una persona que no le importa absolutamente nada, porque ni siquiera tiene una identidad digital realmente creada, no es un creador serio de contenido, no arriesga nada. Y por eso simplemente lanza cualquier bulo o cualquier fake news o cualquier rumor que puede ser falso, incluso para perjudicar a personas, para alimentar su red social, pero esa persona es alimentada precisamente por cada uno de nosotros, que no tiene quizá o no tenemos eventualmente la capacidad de revisar y tener un poco de criterio. Ayer de hecho de hecho vi una imagen que se compartió en un grupito de WhatsApp acá muy conocido, donde decía terremoto en Caracas. Ok, sí. Entonces yo, ¿qué terremoto? Y no, Adriana, vamos a investigar qué fue lo que pasó. Entonces yo creo que así como eso ha pasado infinidad de veces, no solo con un terremoto, sino también con lluvias, desastres naturales, pérdidas. Bueno, la verdad es que ayer hubo un temblorcito. Sí, hubo un sismo, pero acá lo que supongamos que tu mamá o algún familiar tuyo que esté en Oriente, que esté en Margarita, y lee eso, se puede alterar porque tiene familiares acá. Supongamos que no hay comunicación con ustedes, no le atiende nadie, empieza a crearse ansiedad y preocupación en las personas. Entonces, eso es lo que hay que revisar y validar. Existen, por ejemplo, en el caso de esto, del sismo, de lo de ayer, existe un organismo donde tú puedes ir, chequear y validar si efectivamente ocurrió o no. Ajá, exacto. O sea, justamente hablando de ese tema, yo creo que se va más por un trabajo personal, en hacer conciencia, en saber que manejas un contenido, que manejas muchas personas que quizás te siguen a través de las redes sociales, saber cómo publicar, qué publicar, ir a fuentes de noticias que realmente te lo confirmen y qué otras opciones también les podemos dar a esas personas para que puedan transmitir la información verdadera y no causar ansiedad, estrés o quizás divulgar algo que después te puedas arrepentir porque no era verdadero. Correcto. Mira, los que yo siempre he dicho, a pesar de que las redes sociales son una fuente de información, existen los medios tradicionales, por ejemplo, el noticiero Televen. ¿Por qué no ir a ese tipo de fuentes que filtran y que son especialistas precisamente en validar información, chequear la fuente y, por supuesto, publicarla? Por eso digo, a veces tenemos nosotros la responsabilidad en nuestras manos, porque el que crea un fake news está alimentando o diciéndole a la persona lo que realmente o lo que eventualmente quiere escuchar. Es ese morbo de yo quiero escuchar, quizá ahí Jesús ha investigado mucho al respecto, por qué nos enganchamos tanto con esas malas noticias, con lo que puede ser nefasto, nos agrada y empezamos a compartirlo. Habría que revisar eso, pero antes de hacerlo, precisamente, chequear las fuentes más destacadas. En nuestro país existen muchísimos portales, muchísimos noticieros, muchísimas formas de validar si efectivamente eso
¿Es o no Chicos, cierto? Y qué importante además, o sea, aprovechar obviamente esta conversación para las personas que nos están viendo y darle ese tipo de herramientas. Y es saber que guerra avisada no mata soldados. Ya sabemos que esto existe. Sabemos que existe la fake news, sabemos que todo lo que está involucrado a la comunicación como tal, sea digital o no, tiene como base la manipulación. ¿Para qué? Para tener para sus propios intereses. Sea venta, compra, influir para poder introducir algún mensaje. Entonces, ya sabiendo que esto es así, controlemos un poco esa visceralidad cuando nos encontramos con este tipo de noticias, cuestionémoslo, comparémoslo, vamos a las fuentes y así podemos tener también un camino un poco más tranquilo, un poco más consciente, porque al final estas personas, sobre todo los mayores, se toman una cucharadita de estrés, una cucharadita de ansiedad, una cucharadita de malestar. Dudarlo, siempre es bueno ser escépticos Claro. de eso que vemos. Y recomendación, porque lo decía Alma, las abuelas, las personas mayores están empezando a utilizar desde hace un tiempo Desde este un tipo de tiempo, herramientas sí. y empiezan, sobre todo TikTok, TikTok te empieza a mandar información de esa que tú, con la que quizás te enganchas. Si ustedes pueden ayudar a sus familiares, sobre todo que los ven un poco ansiosos, es reeducar, le piden el teléfono un momentico, abuela, préstame el teléfono, empiezan a buscar información sana, chévere, que sea agradable para que el algoritmo le empiece a enviar esa información y dejen de ver esa otra que quizá les está llegando. Lo hice yo hace poco con Le una de habla. mis tías. Quiero ver tal cosa. Sí. Y ya ahí mismo te va a Para que aparecer. le empiece a enviar, porque si no, se Mi termina mamá creyendo utiliza mi todo misma eso. cuenta de YouTube. Ah, qué bueno. Entonces, eso es maravilloso. Maravilloso. Porque Tu misma yo cuenta. veo, claro, Ah, mi misma genial. cuenta. De vez en cuando se me atraviesan ahí unas novelas viejas, pero bueno. Bueno, pasa no nada. está mal. Sí, Sí, no cae sí, mal. no cae Sí. mal. Pero ahorita que fui y me dice mi mamá, tengo 2 semanas sin ultraprocesados. Y me siento increíble. Y estoy durmiendo mejor y mis fíjate. niveles de azúcar bajaron por locura. Y mi mamá es diabética. O sea, cuando me dijo eso, dije, Qué bueno. Te amo, lo estamos logrando, Venezuela. Te amo, mami. Mira, y por cierto, sabes que eso sería para otro tema, pero se habla siempre del daño que puede estar generando las redes sociales a los adolescentes, pero ahora el tema es los efectos secundarios en las personas de la tercera edad, porque pasan muchísimo tiempo conectados al teléfono, dando swipe, Es como swipe, un swipe, vicio. swipe. Sí, Es como un vicio ahora el TikTok para las abuelas, para abuelitas. las tías, para las personas mayores. Entonces, ese sería un buen tema de desarrollar producción por ahí, Temazo. creo que lo Por podemos favor. Próxima abordar. visita, apuntado, ya Por dijo. favor, Apuntadísimo. Quedan dudas, bueno, no sé si quedan dudas acá o Digo, la audiencia digo. tiene alguna duda a sus redes sociales. Sí, claro por que sí. supuesto lo pueden- @ José Gremo en todas mis plataformas, excepto en TikTok, donde estoy como @ José Gremo 2, siempre a la orden y feliz de compartir con ustedes y conversar de estos temas tan interesantes para todos. Gracias, te queremos Gracias. mucho. I love you too.